El tercer pecado de la iglesia, lo encontramos ahí en Apocalipsis 2, verso 20, en la iglesia de Tiatira. Y es muy similar al pecado anterior, el de Pérgamo, porque se relaciona en la misma palabrita, tolerancia. Mientras que Pérgamo toleraba las falsas doctrinas, la doctrina de Balaam, Tiatira toleraba el pecado. Y menciona y dice, tienes ahí o toleras a esta mujer que se dice profetisa Jezabel, y usa este nombre que sin duda era famoso dentro del pueblo de Israel, y si conoces la historia sabrás por qué. Era una mujer que se casó con el rey y ella era hija de un sacerdote de Baal, un ídolo de aquel tiempo, y empezó quizá a introducir sus propias costumbres al pueblo, al grado de que ya en el momento que aparece en la historia con Elías, junto con Elías ya le toca destruir o deshacerse de cientos y cientos de sacerdotes idólatras. Y me llama la atención porque usa este personaje, porque era la reina, porque simplemente introdujo lo que ella sabía, lo que ella es su pecado, lo que ella lo que hacía en contra de Dios. Y a veces en las iglesias permitimos eso, ¿no? Toleramos el pecado porque viene de el liderazgo, o porque es el pastor, o porque ciertas situaciones las vemos como, bueno, pues es que es el diezmador mayor de la iglesia, ¿no? ¿Cómo le voy a decir esto? No podemos, como iglesia, tolerar el pecado. Este era el problema de Tiatira. Lo toleraba porque era una persona importante dentro de la iglesia. Y a veces nosotros, como iglesia, si hacemos eso, si queremos ignorar, solapar, o si así, simplemente ignorar, ser indiferentes al pecado nomás por la posición que tiene, o porque dicen, bueno, pues es que es el líder y se toma una cerveza, ¿no? Y tarde que temprano todo el mundo lo va a hacer, ¿no? O es el pastor y hizo esto, o es aquel hermano y es ladrón, o lo que sea. No podemos, tenemos que señalarlo y tenemos que erradicar el pecado. El pecado en sí mismo, yo me lo imagino como una brasa en medio de material flamable. El material flamable somos todos porque estamos expuestos y estamos listos para el pecado en esta carne. Y el pecado no lo podemos quitar. Necesita venir el Señor Jesucristo a erradicarlo, a quitarlo. Para eso murió el Señor en la cruz, para quitar nuestro pecado y para que no vivamos más en él, para hacernos nuevos. Entonces, como iglesia no podemos solapar, no podemos ignorar, no podemos ser indiferentes al pecado. Es necesario señalarlo y es necesario erradicarlo completamente, sea quien sea líder, sea pastor, sea lo que sea. No basta nada más con taparlo poquito, porque te digo, esa brasa tarde que temprano va a quemar a todo lo demás. El pecado no se puede contener. El pecado es algo que necesita erradicarse y solo Jesús lo puede quitar y eliminar completamente de las vidas de las personas. Así que no se trata nada más de que, pues es el pastor o el hijo del pastor o el líder, y bueno, vamos a mandarlo a la misión un ratito, y luego ya se regresa, y la verdad es que no atacan ese pecado. Se tiene que erradicar ese pecado. La persona tiene que ser instruida, llevarla al arrepentimiento. El arrepentimiento es precisamente esa vuelta de dejar atrás ese pecado, de no volverlo a hacer. Se trata de restauración, sí, no de condena y de correr gente, sino de restaurar, pero verdaderamente atacar y erradicar el pecado. Este era el problema de Tiatira. Ellos, por ser esta persona importante, claro que no era Jezabel, no era la Jezabel del Antiguo Testamento que se apareció en Tiatira, o la que se sigue apareciendo en las iglesias. No, era simplemente una posición importante dentro de la iglesia, y por eso quizá la solapaban. Y claro está que no solamente las posiciones importantes debemos estar viendo si hay o no pecado en las vidas de las personas, en todos, en la iglesia, porque todos somos parte de la iglesia y todos somos importantes en la iglesia. Y por eso es importante no permitir malos hábitos, no permitir el pecado. De eso habla este tercer pecado dentro de la iglesia,
la iglesia del tiempo del fin.